procedimiento administrativo, disciplinario y sancionador Paz y Paz. Muy buenas tardes, abogado Adilson. Por favor, bríndanos una pequeña introducción para luego continuar con el temario del día de hoy. ¿Qué tal? Gracias, gracias por la invitación. Bueno, eh, hoy ya vamos a hablar de un tema bastante interesante. Sí, puesto que vamos a hablar sobre la naturaleza del PAD y vamos a dar algunos alcances sobre la naturaleza también del PAS, ¿no? Si bien los dos son raíz, tallos o hojas, frutos de la misma planta, sí que es el ejercicio sancionador, pero mientras que uno, el PAS, es una actividad sancionadora hacia hacia el administrado, hacia el público, el disciplinario va a ser la actividad sancionadora que va a ser en relación al servidor público. Es la potestad de la entidad pública de sancionar, ¿sí?, a sus servidores. Obviamente esto tiene que estar guiado por principios de garantía al administrado y de un debido procedimiento. Entonces hoy vamos a hablar sobre cuáles son las garantías de ese debido procedimiento, sobre esas actuaciones dentro del ejercicio estatal. Entonces es un tema que debe interesar a muchos y a cada uno de ustedes. Sí, entonces quedo listo para poder empezar. Perfecto, abogado. Muchas gracias por la introducción. De igual forma, también damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando, ¿no? Si tienes algún conocido, colega o compañero que está involucrado en estos temas, pues compartir, tenemos que compartir, ¿no? Tenemos que compartir los conocimientos, ya que los conocimientos nos ayudan a superarnos. De igual forma, ya le doy pase completo al abogado para que pueda desarrollar hoy, siendo 22, ¿no? 22 de noviembre, para que pueda desarrollar el tema del curso llamado Procedimiento Administrativo, Disciplinario y Sancionador Paz y Paz. Así que, abogado, todo suyo. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, ya saben que pueden dejar sus preguntas, dudas, consultas, que al final de la clase vamos a tratar en los 5 o 10 últimos minutos de resolver sus dudas o preguntas que dejan en la caja de comentarios. Sí, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza del procedimiento administrativo disciplinario, así como vamos a estudiar algunos principios del ejercicio sancionador. Si bien es un tema bastante amplio y el tiempo puede ser una limitante para dar una clase muy extensa o muy detallada, pero por lo menos vamos a tratar voy a tratar, ¿sí?, de tratar los puntos más importantes dentro, ¿sí?, de lo que es el PAT y algunos alcances sobre lo que es el PAS. Muy bien, entonces empezamos. ¿De dónde o cómo se justifica el tema del PAT? Vamos a hablar del PAT, ¿sí? O sea, ¿de dónde nace el PAT? Muy bien, el PAT, para que pueda existir un PAT o para que se pueda realizar una actuación disciplinaria, primero tiene que existir una relación de función pública. En otras palabras, estimados amigos, para que podamos disciplinar o para que un empleador público, en este caso una entidad pública, pueda disciplinar a a un trabajador, este trabajador tiene que ser necesariamente servidor civil. Ahora, para que exista una relación de servicio civil, tiene que existir, en la mayoría de casos, salvo excepciones muy objetivas, pero en la mayoría de casos tiene que existir una relación laboral. Eso quiere decir que el trabajador va a estar sujeto, ¿sí?, a una relación de subordinación a cambio de una remuneración a la administración pública.
Mira qué chévere, ¿no? Entonces hay que entender que, y es más, tiene que estar sujeto a un régimen laboral. 276, 728, o sujeto a la ley 30.057, ley del servicio civil, o sujeto a regímenes especiales. ¿Sí? Puede estar el régimen especial de los docentes o de la nueva ley de la carrera magisterial, pueden estar sujetos a aquellos que son catedráticos universitarios, pueden estar aquellos que son personal médico asistencial, pueden estar la policía, las Fuerzas Armadas, puesto que también tienen una actuación disciplinaria. Sin embargo, vale decirlo también que el ejercicio disciplinario a estos servidores civiles en regímenes especiales va a estar regulado en la mayoría de casos por sus propias leyes. Sin embargo, en el caso del 276-728 CAS y nueva ley del servicio civil, vamos a considerarlos sancionables por el modelo que establece la 30.057, su reglamento y las diferentes directivas que regulan, o sobre todo la directiva que regula procedimientos disciplinarios en la administración pública. Muy bien, entonces, y es más, ¿qué podríamos acotar a esto? Que para que exista disciplinario, estimados amigos, tiene que existir una relación, ¿sí? Como les decía, laboral, por lo que no se podría iniciar disciplinarios aquellos que están, por ejemplo, en la locación de servicios, o aquellos que son contratados por terceros, ¿no? Que por cierto, en muchas entidades públicas existen varios de ese tipo de servidores. Muy bien. ¿Qué más? El único que disciplina, el único que tiene la potestad de poder disciplinar es el empleador. En este caso, la entidad pública. Otro, que existe necesariamente, tiene que existir una conducta violatoria de los deberes o prohibiciones por parte del servidor público. Entonces, existe una máxima, estimados amigos, que se debe considerar dentro de los disciplinarios. ¿Cuál es esa máxima, profesor? Esa máxima que se debe considerar es que la actividad, la acción o la omisión del servidor público tiene que lesionar el interés público. Ahora, ¿qué es el interés público? A priori sería aquello que protege la ley, ¿sí? En este caso, el principio de legalidad aplicado al ejercicio estatal. Segundo, y si utilizamos un término un poco más extenso, un poco más dogmático, podríamos decir que el interés público es aquello que importa a la ciudadanía para su correcto funcionamiento. Entonces, empezamos ahí. O sea, para que exista una consecuencia disciplinaria, tiene que haber una acción u omisión por parte del servidor público que atente contra el correcto funcionamiento de la administración pública, contra el interés público. ¿Sí? Señor, hay un caso que siempre me ponen, ¿no? Por ejemplo, el hecho de cómo va vestido una persona atentaría gravemente contra el interés público. Yo creo que no. Podría ser causal de una amonestación, es decir, una sanción bastante mínima, tal vez por no asistir y que esté regulado en el reglamento interno del servidor, sí, pero no considero que sea de grave, ¿sí? Accionar o de una conducta gravosa el que yo no asista con el uniforme de la entidad. O sea, poder disciplinario, poder aquel que actúa
¿sí? Contra una lesión del interés público, del correcto funcionamiento de la administración pública. Y eso es justo, es el fin, ¿no? Del PAT. Asegura el adecuado funcionamiento de la administración pública, porque las sanciones administrativas que nacen del disciplinario tienen la misma finalidad que la sanción administrativa, ¿no? Que nace del PAT, que es de carácter persuasiva y represora. Persuasiva y represora, profesor. Sí, persuasiva, ¿sí? Porque, señor, si yo te impongo una sanción de suspensión por 4 meses por haber llegado en estado de ebriedad a la entidad pública, eso quiere decir que genero, primero, un escarmiento hacia tu persona, porque después de los 4 meses y vuelvas sin no haber sido remunerado, y eso quede como antecedentes dentro del registro de sanciones disciplinarias a los administrados, perdón, a los servidores públicos, entonces hay un escarmiento. Y persuasivo también porque genera un efecto persuasivo al ejercicio social, o sea, a las personas. O sea, señor, mira, a mi compañero lo han suspendido por 4 meses por llegar oliendo alcohol a la entidad pública. Ay, entonces tengo mucho cuidado. O sea, voy a tener mucho cuidado cuando realice, ¿sí? O cuando se presente esa situación. Represor, porque limita un derecho al servidor público. Obviamente el derecho al trabajo es limitado, pero también las consecuencias del mismo, para ser objetivos, los beneficios y sobre todo la remuneración. Porque en esos 4 años, o en el caso de que te inhabiliten, o en el caso de que te destituyan, vas a dejar de percibir una remuneración y vas a dejar de percibir las, ¿sí? Eh, los beneficios que generaba esa relación laboral. Muy bien, ¿me dejo entender? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en el, en el, en la onda, ¿no? Ya saben, ¿ah? Pueden dejar sus preguntas, dudas o consultas. Seguimos. Del disciplinario que estamos hablando el día de hoy, es del disciplinario que va a ser aplicable a los regímenes generales. 276, 728, CAS 30.057. Obviamente, con exclusión que establece el artículo 90 del reglamento. ¿Y cuál es la extensión, ¿no? De aquellos que extiende el artículo 90? El artículo 90, por ejemplo, extiende a aquellos que son servidores públicos que su designación o remoción está regulado, ¿no? Por la ley. Defensor del pueblo, contralor, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, miembros o el jefe, por ejemplo, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por ejemplo, los miembros del directorio del Banco Central de Reservas, ellos no pueden ser sujetos a actuaciones disciplinarias. ¿Sí? Muy bien, entonces eso, ellos están exceptuados, ¿no? Del, de las sanciones, ¿no? Disciplinarias. Muy bien, ¿qué más? Aplica para aquellos que asumen cargos de funcionarios públicos, es decir, por ejemplo, cargos de carácter directoral, lo vamos a llamar así, ¿sí? Cargos de carácter de directores, ya, ellos van o de gerentes, ¿sí? Aquellos que asumen grados de dirección dentro de la entidad pública, ya, es aplicable el disciplinario del cual vamos a hablar. Caso gerente municipal, gerente regional, o en algunos casos secretarios generales van a ser sujetos también a la actuación disciplinaria.
Por otra parte, todos los servidores civiles, ¿no? En los diferentes niveles y acciones que cumplan. Sean acciones, por ejemplo, sujetos eh, por ejemplo, actuaciones ejecutivas, e incluso aquellos servidores que asumen labores complementarias. Por ejemplo, imagínense al conductor de los vehículos de la entidad o al amigo que se encarga del mantenimiento de la entidad pública y está sujeto a un 728. También se le puede disciplinar, sí, claro, no deja de ser un servidor público. Y también la ley prevé aquellos que se va a considerar como ex servidores. Y doctor, ¿cómo se entiende la naturaleza de los ex servidores dentro del régimen disciplinario? Ya, vamos a poner un ejemplo. Yo creo que con este ejemplo va a ser más entendible para cada uno de ustedes. Señor, cuando hablamos de ex servidores, cuando primero la sanción, perdón, la infracción cometida por este servidor haya, ¿sí?, sido cometido cuando ya no tenga una relación laboral con la entidad pública y estaba impedido de realizarlo. ¿Cómo así? Por ejemplo, los asesores legales o aquellos servidores públicos que han tenido una relación con la entidad, por ejemplo, los abogados de la defensa pública o de la Procuraduría, están impedidos a asesorar casos en contra de la entidad hasta por un año. Entonces imagínense que uno de estos servidores a los 3 meses lo encontramos demandando a la propia entidad. ¿Lo podríamos disciplinar? Sí, sí lo podríamos disciplinar. Así podríamos realizar una actuación disciplinaria a este servidor público. Muy bien. Porque hay que considerar que existen principios, por ejemplo, el principio de retroactividad. Señor, a mí me van a sancionar, ¿sí?, desde y con las normas y con las reglas del momento que yo cometí la infracción. Si yo en ese momento, digamos, vamos a poner un caso, en el diciembre del 2018, yo cometí una posible actuación de hostigamiento sexual, o otro servidor público cometió hostigamiento sexual, actos presuntos. No se olviden que existe una presunción de licitud. Entonces, hasta que yo, señor, no haya podido, o hasta que no me hayan podido comprobar o exista los elementos de prueba, yo tengo una presunción. Pero muy bien, eso es dentro de la garantía del administrado. Por otra parte, se va a considerar que este señor, ¿con qué norma le vamos a sancionar? Con la que estaba vigente en el 2018. ¿Y cómo lo vamos a sancionar? Y en el 2019, en julio del 2019, este servidor público que posiblemente cometió hostigamiento sexual se desvinculó de la entidad. Y a nosotros nos enteramos en diciembre del 2019. Entonces, señor, ¿cómo lo sancionamos? Y la respuesta dice, desde el momento, en el momento que cometió la sanción, él era servidor y, digamos, era subgerente de una oficina. Y lo vamos a sancionar, o lo vamos a investigar, o le vamos a iniciar un procedimiento disciplinario cuando, como si él fuera servidor civil. ¿Sí? O sea, como si él fuera servidor civil. Muy bien. ¿Cuál es la base legal para entender o para la aplicabilidad del PAT? Esto es algo que a mí personalmente me gusta mucho entenderlo. Y es referir, por ejemplo, que el ámbito de aplicación del PAT tiene
primero, como regla, la ley del procedimiento administrativo general. Pero hay algo interesante que debo precisar acá. Si bien es un procedimiento que tiene reglas, ¿sí?, y garantías establecidos en la LPAG, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin embargo, no es un procedimiento administrativo como tal. Existe una gran discusión en este tema, porque hay autores que consideran que el PAT, y muchos de ellos, y yo soy de esa línea, consideran que el PAT no es un procedimiento administrativo, es una actuación de administración interna, porque no se olviden que el PAT está dentro del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos, ¿sí? O sea, dentro del Sistema de Gestión de Recursos Humanos y por ende es una actuación de administración interna, de la gestión de procesos. Es más, está dirigido a los servidores civiles que tienen una relación laboral y no a un administrado de a pie. Es una gran diferencia, o una de las diferencias esenciales, ¿sí?, que tiene con los procedimientos administrativos sancionadores. Es más, si bien en garantías, o las garantías, incluso la aplicabilidad de los principios, van a estar regidos en muchos casos por la ley del procedimiento administrativo general, pero también va a tener un principio o una aplicabilidad de especialidad por la ley del servicio civil, la 30.057, y la aplicación de su reglamento. Entonces, ¿cómo se aplica en el PAT la 2744? De carácter, ¿sí?, complementario. O sea, primero, las reglas y normas que establece la ley del servicio civil, su reglamento, y después la ley del procedimiento administrativo general. Por eso no se podría considerar como un procedimiento administrativo puro, porque en cualquier procedimiento administrativo general, la ley 2744 asume el rango de ley y por ende es el elemento base, el elemento principal por lo que se gestiona el procedimiento administrativo. Vamos a aplicar la ley del Código de Ética en la función pública de manera supletoria en caso de que no exista una regulación establecida en el PAT, y eso nos ha generado un problema. Bueno, ha generado un problema al administrado, porque señor, o sea, estamos ante un ejercicio muy ambiguo en cuanto a la aplicación del principio de tipicidad. Señor, y aparte de que la tipicidad en el disciplinario no solo está en la ley, sino que también está en el reglamento, e incluso hay sanciones administrativas disciplinarias en la ley 27444. Incluso, ya pensé esta, si no están regulados ni en la ley, ni en el reglamento, ni en la ley de procedimiento administrativo general, pero se lesiona contra el interés público, aplicamos el Código de Ética de la Función Pública. Esto ha generado una ambigüedad en cuanto a las garantías del servidor público. Señor, o sea, y a veces se ha llegado a tomar un elemento muy subjetivo para disciplinar a los servidores públicos. Es un elemento muy subjetivo, según a veces y muchas veces, considerando lo que el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos o el titular de la entidad considera como afectación del interés público. O sea, ese es el escenario en el que nos encontramos, estimados amigos. Muy bien. Seguimos avanzando. No se olviden, ¿ah? Pueden dejar sus preguntas que al final de la clase resolvemos. Y encontramos acá la directiva 02-2015, Servir, que fue modificado con la resolución de presidencia ejecutiva 092-2016, e importante, ¿sí?, para las actuaciones administrativas que vamos a considerar dentro del ejercicio estatal. O sea, te da un marco de aplicabilidad bastante sencillo, incluso te da, por ejemplo, los lineamientos bases para emitir el informe técnico, para emitir
la resolución de administración, el informe de precalificación. Ya. Para todos estos existe la directiva 02-2015 en la cual te explica que debe tener como mínimo estos informes. Listo, seguimos. ¿En qué temas se puede involucrar el PAT? Se puede involucrar en temas tales como, por ejemplo, las infracciones administrativas, que las vamos a encontrar, como les dije, en la ley, en el reglamento, en la 27444. Estas a veces pueden involucrar al atentar contra los procedimientos administrativos, sobre todo aquellos que están reguladas dentro de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general. Por ejemplo, va a observar como una responsabilidad administrativa ante, ¿sí?, actuaciones de corrupción de funcionarios y servidores públicos. Trámites e informes del órgano. Pueden iniciarse, por ejemplo, PATs de los trámites e informes del órgano de control. Si bien en el año 2019 el Tribunal Constitucional suspendió, ¿no?, la potestad sancionadora a la Contraloría General de la República, pero en la actualidad se les ha devuelto, ¿no? Y tenemos ya en su ley, en la ley que regula el PAS de la Contraloría, tipos que sancionan, ¿no?, el ejercicio, ¿sí?, o las responsabilidades de servidores públicos. O sea, ya tenemos, aparte, estimados amigos servidores públicos, del disciplinario que está en 4 o 5 leyes, tenemos las sanciones administrativas que nos traen nuestros amigos de la Contraloría General de la República. E incluso, un punto se ha extendido, por ejemplo, el grado de sancionabilidad o la responsabilidad en cuanto al ejercicio sancionador disciplinario, y es hablar de hostigamiento sexual, incluso regulado en su propia ley, ¿no? La Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que es la 27.942. Entonces se dan cuenta que estamos ante una situación bastante interesante, en la cual regulamos diferentes actuaciones sobre actividad sancionadora. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Legalidad. Cuando hablamos del principio de legalidad, estimados amigos, vamos a hablar de lo siguiente. Primero, la legalidad. La legalidad tiene una interpretación en cuanto a dos vertientes, ¿sí? Y la primera te dice que toda la actuación administrativa o todo el desarrollo del procedimiento disciplinario se tiene que adecuar y encauzar, y esto va a garantizar un correcto procedimiento, un correcto PAT, observando la ley del servicio civil, su reglamento y, ¿sí?, la ley del procedimiento administrativo general. A esto debemos sumar, estimados amigos, ¿sí?, las garantías que nacen de nuestra constitución política. Eso te establece la legalidad. Y el otro, la legalidad, que establece que solo por normas con rango de ley se pueden establecer sanciones e infracciones. Pero que hay un tema bastante, un detalle que vale traerlo a colación, sí, que vale mencionarlo sin miedo a que a que pueda generar, sí, incluso una contraposición de opiniones. O sea, el PAT, ¿sí?, la ley del servicio civil, o el PAT en general creado por los amigos de
el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos, Servir. Es más, yo soy pro Servir, ¿no? Yo considero que Servir es uno de los sistemas administrativos que mejor ha hecho su trabajo y es uno de los más nuevos y que mejor ha trabajado, pero no en el PAT. O sea, yo creo que el tema del PAT es un problema, ¿sí? ¿Por qué es un problema el tema del PAT? Porque ellos mismos han contradecido el principio de legalidad. Primero, y el más grave de todos, porque por legalidad se dice, solo se establecen sanciones por normas con rango de ley. Sin embargo, el sistema de recursos humanos, sin tener la potestad y la capacidad, han creado infracciones con el reglamento de la ley del servicio civil, contradiciendo y contraviniendo de todo punto el precepto de legalidad dentro de la administración pública. Así de sencillo. Bien, eso como un dato, ¿no? Eso podríamos comentarlo extensamente, pero es preciso traer a colación, ¿no? Muy bien, seguimos. Debido procedimiento. ¿Qué te dice el debido procedimiento? El debido procedimiento te dice lo siguiente, señores. ¿Sí? Recuerden esto, para que se dé una sanción administrativa o en el mejor de los casos se absuelva a un servidor público de una responsabilidad administrativa, tiene que seguir las reglas del debido procedimiento. Los plazos, la estructura que establece la ley, las garantías que establece el debido procedimiento, los principios que se traen de la ley del procedimiento administrativo general, que son 19. O sea, aplicando todas las garantías de esto, aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, vamos a poder disciplinar de manera eficiente. Otro, irretroactividad. ¿Qué te dice la irretroactividad? Muy bien. La irretroactividad te dice lo siguiente. Primero, señores, la irretroactividad va a estar en relación a los siguientes puntos. Primero, que solo, o sea, señor, ¿qué norma y qué sanción me van a aplicar, ¿sí?, para generar la responsabilidad administrativa? Entonces, ¿qué te dice el principio de retroactividad? Te dice, señor, te vamos a sancionar y te vamos a iniciar PAT con la ley, ¿sí? Con la ley que estaba vigente al momento que usted, señor, cometió la infracción. No con la posterior, no con la anterior, con esa ley. Salvo que la norma posterior a esta sea más beneficiosa para usted. Eso se llama retroactividad benigna. O sea, ¿con qué norma sanciono? ¿Con qué norma aplico la infracción? Con aquella que estaba vigente al momento de la comisión de la infracción. ¿Y con cuál, señor? Salvo que la posterior sea más beneficiosa para mí. Otro, concurso de infracciones. ¿Qué te dice el concurso de infracciones? Imagínense que por un mismo hecho, por una misma actuación del servidor público, se cometen más de 2 infracciones. 2 o más infracciones, para ser objetivos. ¿Por cómo lo sanciono? Por aquella que consideramos más grave. Si esto en el derecho penal se conoce como concurso ideal de delitos. Y acá vamos a hablar de un concurso ideal de infracciones. Muy bien. Seguimos.
Seguimos. Hablamos del principio de proporcionalidad y razonabilidad. ¿Qué te dice la proporcionalidad y la razonabilidad? Te dice lo siguiente. Señor, primero debemos considerar, ¿sí?, que este principio va a imponer un límite en la aplicación del ejercicio disciplinario. En otras palabras, ante una determinada sanción o ante una determinada infracción, la sanción que se va a aplicar tiene que ser racional a la comisión de la infracción realizada. O sea, señor, no puede haber una desproporcionalidad del hecho cometido yo como servidor civil a la sanción. Imagínense, señor, que por llegar tarde, la primera vez, me suspendan 5 días. Medio raro, ¿no? O sea, ¿es proporcional la sanción en ese caso? Yo creo que no. Irracional. Señor, yo soy un servidor público Nobel, soy un profesional Nobel, no tengo ni 3 meses en la administración pública y me he demorado 2 días en la presentación de mi informe para resolver determinado hecho administrativo. Entonces, la sanción que te voy a aplicar como administración pública son de 10 días o de 15 días de suspensión. Señores, hay que ser proporcionales. O sea, incluso en la actualidad existen criterios de proporcionalidad establecidos dentro de la misma ley del servicio civil. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 87 de la ley del servicio civil. La grave afectación del interés público, se va a encontrar, por ejemplo, el tema de la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, se va a considerar el grado y jerarquía, especialidad del servidor, se va a considerar, por ejemplo, la experiencia del mismo, las circunstancias en que se cometieron. Claro, no podemos decir, bueno, señor, usted cometió esta infracción A y por ende la responsabilidad es esta. No, puede haber situaciones de eximencia de responsabilidad o, señores, puede haber un tema de disminución, ¿sí?, de la gravosidad del hecho cometido. Entonces se puede presentar ese tipo de circunstancias dentro del PAT y por ende podemos considerar algunas situaciones que disminuyan o en caso eximan de responsabilidad a los servidores civiles. Muy bien, seguimos. A ver. Otros principios que debemos considerar dentro de la aplicación del PAT, estimados amigos, son los principios que hablan, por ejemplo, de la presunción de inocencia y el deber de diligencia, ¿sí? El conocimiento de la normatividad, considerar, por ejemplo, el ne bis in idem o no bis in idem, es decir, que señor, no me pueden iniciar 2 PATs o sancionar 2 veces por el mismo hecho cometido. Presunción de inocencia, ¿qué te dice? Señor, hasta que el momento que no se demuestre mi culpabilidad, se me debe tratar como inocente. Pero hay un gran problema en el tema del PAT, que atenta contra el principio de presunción de inocencia. ¿Saben cuál es? La inmediatez de la sanción. ¿Sí? O sea, por regla de procedimiento administrativo sancionador, para hablar un poco del sancionador, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dentro del sancionador, la aplicación de un recurso impugnatorio, sea reconsideración o apelación, suspende
los efectos de ejecutividad del acto administrativo. Eso quiere decir, hasta que no resuelve el superior jerárquico por presunción de inocencia, yo sigo y me consideran inocente, hasta que no haya una respuesta del superior. Sin embargo, esto se pisotea, y sin miedo a equivocarme lo digo, en el PAT. ¿Por qué, señor? Al día siguiente de que usted cometió o de que se le sanciona por una suspensión o una destitución, se va a su casa. Así, de manera rápida. Voy a presentar mi recurso impugnatorio. Sí, pues, tienes 15 días. Sin embargo, vas a hacer tu recurso impugnatorio y lo va a resolver el Tribunal del Servicio Civil, y tú, estando en tu casa y sin recibir ninguna remuneración. O sea, así de gravoso, así de radical es el PAT para los servidores públicos. O sea, y si para mi criterio se pisotea este principio de presunción de inocencia. Y además existe, ¿no?, una garantía de la debida motivación, ¿sí?, de los actos administrativos. Señor, este acto de administración interna, al estar regulado y garantizado por reglas de procedimiento administrativo, señor, vamos a aplicar una correcta motivación, entendiéndose la motivación como el ejercicio racional